Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada al periodo de entreguerras y a los gobiernos totalitarios. Hoy concretamente vamos a tratar sobre la Italia fascista. Bien, para hablar de la Italia fascista deberemos volver a la situación que hay a comienzos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y durante la guerra, ya que desde 1917 el coste de la vida en Italia había subido muy por encima de los salarios. Al terminar la Primera Guerra Mundial, los sindicatos van a intentar volver a la situación anterior, van a intentar recuperar el poder adquisitivo perdido. Así que entre 1919 y 1920 va a haber una serie de movimientos relacionados con huelgas, levantamientos, y concretamente entre 1919 y 1920 se produce el llamado Bienio Rosso. Se van a ocupar fábricas, tierras, pero estos movimientos van a ser duramente reprimidos y eliminados. Va a existir un temor muy grande, sobre todo de las clases medias, a una bolchevización o una radicalización de los obreros. Como decimos, la burguesía va a reclamarle al gobierno soluciones más estrictas y tener más controlados a los trabajadores. Por otro lado, va a existir también mucha inestabilidad política, ya que entre 1919 y 1922, como ejemplo, vamos a ver que van a sucederse 5 gobiernos. Son gobiernos, normalmente coaliciones de partidos, normalmente liberales de centro, pero estos gobiernos van a empezar a verse contestados o a sentirse atacados tanto por partidos más a la izquierda como el Partido Socialista y el extendido de él, el Partido Comunista de Italia, y también el Partido Popular, que será un partido más antisocialista, más de derecha y católico. A todo esto hay que sumar en la situación del país que hay un importante grupo, movimientos nacionalistas que van a reclamar que con la paz de París no se consigue muchos de los territorios por los que Italia había entrado en la guerra. No consiguen, por ejemplo, la costa de Dalmacia, la que luego formaría parte de Yugoslavia, y por eso va a haber bastantes problemas relacionados con esos territorios que ansiaban pero que no consiguieron. Bien, en esta situación, en 1919, Benito Mussolini, que era un antiguo miembro del Partido Socialista, funda los Fasci di Combattimento. Son un grupo que aglutina antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial, con un programa populista y nacionalista. En 1921 estos fascis van a transformarse en el Partido Nacional Fascista y va a ir cambiando su discurso. Se va a presentar ahora como un instrumento contra la amenaza comunista, que ya comentamos el temor a la bolchevización de ciertos sectores de la sociedad italiana, y con un programa también populista a lo social, pero defensor de la propiedad privada. Va a ser nacionalista y en política exterior va a llevar un proyecto expansionista y militarista en relación a lo que hemos comentado de estos grupos nacionalistas exaltados. También va a adoptar símbolos como por ejemplo las camisas negras y también los símbolos relacionados con el Imperio Romano, tanto el símbolo del fascio, el haz de varillas de madera con el hacha, que representa el poder de Roma, que llevaban los lictores, y también el saludo a las romanas, el saludo con el brazo en alto. Bien, pues la fase del partido, ¿quién va a nutrir a este partido? Por un lado vamos a tener obreros descontentos por la situación económica, social y política que hay en Italia, pero también va a tener a una importante parte de la pequeña burguesía que, como hemos dicho, teme a los movimientos obreros, y también van a formar parte de este movimiento industriales, grandes propietarios de la tierra y parte importante del ejército. Se ve este grupo, y por eso tiene el apoyo de los grandes propietarios y los industriales, como un freno al socialismo y al comunismo. Y por otro lado, se ha constatado que recibió financiación de las más importantes organizaciones patronales. Por otro lado, también vamos a tener, relacionado con el Partido Nacional, las escuadras fascistas, que son como grupos paramilitares relacionados con el Partido Nacional Fascista, que se van a dedicar a realizar actos de violencia contra partidos políticos, ayuntamientos, periódicos de izquierda, cercanos al socialismo y al comunismo. Van a atacarlos de manera muy violenta, y como dato, en 1921 se produjeron 600 asesinatos. Y todo ello con la complicidad de la policía, ya que no los combatía con mucha dureza, y los jueces, que imponían unas penas bastante livianas. Bien, veamos el siguiente paso en el desarrollo, que vamos a denominar y ahora explicaremos la marcha sobre Roma y cómo de esta manera llega al poder Mussolini.
En agosto de 1922 se proclama o se convoca una huelga general en toda Italia y el Partido Nacional, la escuadra fascista, van a conseguir mantener el funcionamiento a pesar de la huelga de los servicios más importantes, correos, trenes, autobuses. Ellos van a controlarlo y van a evitar que se note que están en huelga. Eso va a hacer que la burguesía va a ganarse las simpatías de ellos. Y en octubre del 22, ante la situación que hay, ellos anuncian que si el gobierno no consigue restituir la situación o controlar el país, ellos lo van a hacer. Entonces marchan sobre Roma una gran cantidad de camisas negras que van a ocupar edificios públicos, instituciones, y es la llamada, como hemos dicho, marcha sobre Roma. Ante esa situación, el rey Víctor Manuel III va a apoyarlos y el gobierno, a sentirse despreciado por el rey, pues va a dimitir. El rey entonces le pide a Mussolini el 30 de octubre que forme un nuevo gobierno, y gran parte del ejército va a apoyar esta decisión, ya que el ejército hubiera sido bastante peligroso o veía peligroso que se les enfrentara, que se les hiciera luchar contra los fascistas, ya que muchos miembros del ejército, de altos rangos del ejército, estaban a favor del Partido Nacionalista Fascista. Bien, va a formarse entonces un gobierno de coalición en el que solo Mussolini y 3 ministros van a pertenecer al partido fascista. Pero rápidamente el Parlamento va a darle cada vez más poder a este partido y en las calles las escuadras fascistas siguen imponiendo su ley y controlando a todas las personas de ideas o de opiniones de izquierda o contrarias al partido fascista. En 1924 se va a aprobar una ley que va a favorecer los intereses fascistas. Y con esta nueva ley el Partido Fascista va a conseguir una importante mayoría en las cámaras. Desde ese momento van a seguir la represión a toda la oposición, pero el caso más importante es en 1924, cuando el socialista Matteotti, muy crítico con Mussolini, muy crítico con esa ley electoral, después de dar un discurso, es secuestrado y asesinado. Nunca se pudo probar la orden directa de Mussolini, pero hay bastante sospecha de que el Partido Nacional Fascista y Mussolini estaban detrás del secuestro y del asesinato. Eso va a causar un gran escándalo en Italia, que va a aprovecharse del partido para acabar con la oposición. Las cámaras van a disolverse y Mussolini asume todos los poderes. Bien, pasamos entonces a la dictadura fascista, ya que a partir de 1925 Mussolini va a realizar una serie de cambios para convertir el gobierno italiano en un régimen totalitario. Va a ser nombrado jefe de gobierno y se le otorgarán todos los poderes y empezará a tomar el título de duce. Duce, que viene del latín y significa jefe, guía o caudillo. En el 26 se van a prohibir todos los partidos y todos los sindicatos, menos los fascistas. En el 34 los sindicatos van a ser sustituidos por las corporaciones, habría 22 corporaciones que van a unir a obreros y patronos del mismo sector. De esa manera se va a eliminar la lucha de clase y pertenecer a estas corporaciones va a ser obligatorio. Otro elemento más para terminar con las libertades y con el gobierno italiano, como era conocido hasta ese momento, va a ser que el Parlamento va a ser sustituido por la Cámara de los Fasci y de las corporaciones. Ahí los miembros de esa Cámara serán elegidos por el gobierno de entre los fascistas y va a crearse también una policía política, la OVRA, que va a ser una policía que se va a dedicar a perseguir a cualquier opositor o cualquier persona contraria al partido. El régimen de Mussolini, por otro lado, también se supo atraer a la Iglesia y van a firmarse en 1929 los pactos de Letrán. Van a retomarse las relaciones que estaban rotas desde 1870, cuando se produce la unificación italiana, en la que el Vaticano, el Papa, no estuvo a favor de esa unificación. Y entonces, a partir de este nuevo pacto de Letrán, el Vaticano va a reconocer el Reino de Italia con capital en Roma. El Papa va a apoyar al fascismo y en contraprestación el Estado italiano le va a conceder una renta anual al Vaticano y el catolicismo se va a convertir en la religión oficial y la enseñanza del catolicismo va a ser algo obligatorio. Respecto a la política exterior, pues van a iniciarse acciones para recuperar esos territorios irredentos, la Italia irredenta, que son los territorios que no se consiguen unir a Italia cuando se produce la unificación, y también campañas militares en Europa, pero principalmente en África, para conseguir colonias. Ahí vamos a tener Albania y la isla de Dodecaneso en la zona europea y sobre todo Eritrea, Somalia, Libia y Abisinia en África. También intervendrá en la guerra civil
del 36 al 39, la Guerra Civil Española, perdón, y todas estas medidas expansionistas van a tener un resultado de que aumentará la popularidad del fascismo en Italia. Bien, respecto a la economía, en 1927 se aprueba la Carta del Trabajo, la Carta del Laboro, en la que va a plasmarse la idea del corporativismo económico del Estado fascista, que es una especie de tercera vía o tercer camino que se encuentra entre el liberalismo y el comunismo. La iniciativa privada va a estar subordinada a los intereses del Estado, a los intereses generales. Pero esta tercera vía en realidad termina favoreciendo a la gran patronal y a los terratenientes, a un grupo reducido de terratenientes y de grandes empresarios. En el campo se va a fomentar la autarquía, la autosuficiencia, es decir, no depender de otros países, y esto se va a fomentar aumentando la producción de la tierra. Se pondrá en cultivo tierras abandonadas, tierras que no se utilizaban, pero el resultado no va a ser todo lo bueno que se podía esperar, ya que sobre todo se pone en cultivo en tierras cercanas a la capital, a Roma. En zonas más periféricas esto no se consigue, por lo tanto los resultados no serán tan buenos. Por otro lado, a partir de la crisis del 29, la política va a volverse aún más autárquica, es decir, buscando la autosuficiencia del país, y más intervencionista. Por un lado, para proteger a Italia de los efectos de la Gran Depresión, como ya comentamos, la Gran Depresión se extiende a toda Europa, y también es una manera de imitar a la política que se estaba llevando en la Alemania nazi, y también relacionado con las medidas para militarizar el país. Los resultados fueron dispares, como ya hemos comentado, y habría que comentar que hay un pequeño grupo de industriales, normalmente afines al partido y que se vinculan con ellos, que van a ser muy beneficiados por esta política, pero la mayor parte de los italianos, su nivel de vida bajará y estará bastante por debajo de la media europea. Bien, hasta aquí el análisis de la Italia fascista. En el siguiente punto hablaremos de Alemania. Espero que el vídeo haya sido útil y gracias por verlo.